Mi nombre es Sofía Moreno y tengo 28 años. La tensión sofocante que llenaba nuestra gran sala de estar en Monterrey se rompió violentamente cuando mi hermana azotó una gruesa carpeta legal sobre la fría mesa de mármol con una mirada de triunfo absoluto. Se paró frente a nuestros aterrorizados parientes, con una sonrisa arrogante, y anunció en voz alta que esta casa y todos los activos de la compañía ahora le pertenecían completamente a ella porque nuestro padre se había ido. Me señaló directamente, burlándose mientras decía, empaca tus cosas y lárgate. A partir de ahora, no tienes derechos en esta casa. Luego retorció el cuchillo aún más profundo y agregó, papá está muerto y soy la única que decide el destino de todos. Insistió en que, debido a que nuestro padre había estado desaparecido el tiempo suficiente para ser dado por muerto, ella era la única heredera legítima con el poder de controlar nuestro futuro. Su crueldad alcanzó su punto máximo cuando se volvió hacia mí con puro disgusto y me ordenó que me fuera de inmediato, negándose a dejarme quedar ni un minuto más en lo que ella llamaba su propiedad. Pero no le di la satisfacción de verme llorar o suplicar. En cambio, saqué con calma mi teléfono de mi bolsillo, manteniendo su mirada sin pestañear. Marqué un número específico que tenía guardado y hablé por el teléfono con una voz lo suficientemente fuerte como para silenciar a toda la habitación. Papá, deberías venir aquí ahora mismo. Alguien acaba de declararte muerto. Si quieren presenciar el final donde la codicia finalmente es castigada, presionen suscribirse y quédense hasta el último segundo, porque no querrán perderse el momento en que ella se desmorona por completo. 2 semanas antes de esa reunión caótica en nuestra sala de estar, mi vida en Monterrey aún no había sido tragada por esta atmósfera falsa de duelo. Nuestra dinámica familiar se había fracturado mucho antes del accidente porque mi madre falleció cuando yo todavía estaba en la escuela secundaria, dejándonos a mi padre y a mí para navegar por el mundo solos. Vertimos nuestro dolor colectivo en trabajo duro para convertir Construcciones Moreno de una pequeña operación local a la firma más respetada del estado a través de pura determinación e incontables noches sin dormir. Pasé mis fines de semana en polvorientos sitios de construcción, aprendiendo el negocio desde cero porque quería entender cada aspecto del legado que estábamos construyendo. Mi hermana, Isabel, nunca compartió ese impulso porque creía que su derecho de nacimiento como la mayor le daba derecho al lujo sin el sudor. Constantemente acusaba a papá de favorecerme simplemente porque yo elegía usar un casco de seguridad y visitar sitios de trabajo llenos de barro mientras ella pasaba sus días comprando ropa de diseñador costosa en línea y vacacionando con amigos. Sus celos eran un veneno lento que alimentó durante años hasta que finalmente comenzaron a consumirla por completo. Siempre traté de ignorar sus comentarios sarcásticos sobre mi ropa de trabajo o mi falta de vida social porque quería mantener la paz por el bien de papá. La frágil paz en nuestro hogar finalmente se hizo añicos un martes por la tarde cuando papá encontró una pila de avisos urgentes escondidos en el fondo del buzón. Estas no eran facturas de servicios públicos estándar, sino cartas de demanda agresivas de peligrosos usureros con respecto a deudas de juego impagas que se habían salido de control. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre al darse cuenta de la magnitud del desastre financiero que Isabel había creado a nuestras espaldas. Ella había perdido una pequeña fortuna en póker de altas apuestas en línea y esperaba que el negocio familiar cubriera silenciosamente sus pérdidas masivas como siempre lo hacíamos en el pasado. Pero lo que hizo que sus manos temblaran con una rabia incontrolable fue el descubrimiento de que ella había falsificado su firma para asegurar una segunda hipoteca de alto interés sobre una propiedad comercial que poseíamos. Esto ya no era solo un simple error o un grito de atención, porque ella había cometido un delito grave que podría poner en peligro todo el futuro de la compañía que habíamos trabajado tan duro para construir. Papá la llamó a su estudio de inmediato, y el sonido de su decepción fue peor que cualquier enojo que yo hubiera escuchado jamás. Una discusión a gritos estalló detrás de las puertas cerradas de su estudio que sacudió las paredes mismas de nuestra casa. Me paré en el pasillo escuchando la voz de papá quebrarse con una mezcla de angustia y furia mientras la confrontaba sobre la traición y la falsificación criminal. Gritó lo suficientemente claro para que yo escuchara que la eliminaría de su testamento permanentemente si no asistía a rehabilitación y comenzaba a trabajar para pagarle cada centavo. Le dijo que ya no podía confiarle el dinero de la familia si estaba dispuesta a robarle a su propia sangre para alimentar su adicción. Isabel salió furiosa de la habitación momentos después con el rostro torcido en una fea rabia y lágrimas que parecían más frustración que tristeza genuina. Se detuvo cuando me vio parada allí y lanzó una mirada de odio tan puro hacia la puerta de nuestro padre que me heló la sangre. Le pregunté qué iba a hacer, pero simplemente pasó empujándome con el hombro sin decir una palabra y se encerró en su dormitorio.
La atmósfera en la casa permaneció tensa durante varios días hasta que Isabel adoptó repentinamente una actitud completamente diferente durante el desayuno una mañana. Actuó humilde y llorosa mientras se disculpaba profusamente por sus errores y le prometía a papá que estaba lista para cambiar su vida para mejor. Le sirvió café con mano firme y afirmó que la discusión había sido una llamada de atención que necesitaba desesperadamente. Sabía que papá estaba planeando un viaje para inspeccionar un sitio de desarrollo potencial a lo largo de las peligrosas curvas del río Santa Catarina. Isabel insistió en acompañarlo en este viaje específico porque afirmó que quería usar el largo viaje para reparar su relación rota y demostrar su compromiso con el cambio. Papá se mostró escéptico al principio, pero su corazón blando finalmente cedió ante las súplicas de su hija porque quería creer desesperadamente que ella podía ser la hija que recordaba. Le advertí que tuviera cuidado porque su repentino cambio de actitud parecía demasiado conveniente para ser verdad, pero él descartó mis preocupaciones como inquietudes innecesarias. Me quedé junto a la ventana viendo su automóvil desaparecer por el largo camino de entrada mientras una sensación pesada se asentaba en mi estómago, la cual traté de descartar como paranoia. La casa se sentía inusualmente vacía esa noche mientras intentaba concentrarme en revisar los planos para un nuevo cliente para mantener mi mente alejada de su viaje. Caí en un sueño inquieto, solo para ser despertada de golpe por los golpes agresivos en la puerta principal justo después de las 2 de la mañana. Bajé las escaleras apresuradamente con el corazón golpeando contra mis costillas para encontrar luces rojas y azules parpadeantes iluminando nuestro camino de entrada a través de la ventana delantera. El sheriff local estaba en el porche con su sombrero en las manos y una expresión sombría que me dijo todo incluso antes de que hablara. Entró y me informó en voz baja que el vehículo de mi padre no había tomado una curva en el camino del acantilado y se había precipitado en la parte más oscura del río caudaloso. Pasó una semana desde esa noche fatídica, y mi esperanza continuaba desvaneciéndose con la corriente rápida del río Santa Catarina. La operación de búsqueda y rescate se había convertido en una misión de recuperación agotadora que parecía prolongarse por una eternidad, mientras yo permanecía junto a las orillas lodosas, orando por un milagro que nunca llegó. La pesada grúa industrial finalmente gimió bajo el peso de los restos mientras sacaba el sedán de mi padre del agua oscura, y la vista del metal retorcido hizo que mi estómago se revolviera con náuseas. El parabrisas estaba completamente destrozado y el interior estaba lleno de lodo del río, pero la aterradora realidad fue que el asiento del conductor estaba completamente vacío. Las autoridades locales se quitaron sombríamente los sombreros y me informaron que la fuerza de la corriente probablemente había arrastrado su cuerpo kilómetros río abajo, lo que significaba que las posibilidades de encontrarlo vivo ahora eran inexistentes. Me quedé allí mirando los restos goteantes mientras un entumecimiento frío se extendía por mi pecho, porque la finalidad de sus palabras se sintió como un golpe físico. Isabel interpretó el papel de la hija afligida con una precisión aterradora mientras gemía lo suficientemente fuerte para que las cámaras de noticias captaran su dolor. Se arrojó contra el capó de la patrulla de policía y sollozó sobre cuánto extrañaba a su papi mientras los agentes la miraban con simpatía. Sin embargo, su actuación se desmoronó en el momento en que las cámaras se alejaron y pensó que nadie la estaba observando de cerca. Pasé junto a ella cerca del borde del cordón policial y la escuché hablar por su teléfono celular con una voz que era escalofriantemente tranquila y carente de cualquier emoción anterior. Se cubrió la boca con la mano y susurró al receptor con un tono de arrogancia impaciente que me erizó la piel. No te preocupes por la fecha límite porque el viejo está muerto, y estoy a punto de conseguir el dinero para pagarte. Me congelé en mi lugar, pero ella ya había colgado y vuelto a su actuación antes de que pudiera confrontarla sobre la conversación repugnante que acababa de presenciar. Decidí canalizar mi ira en encontrar respuestas porque algo sobre la escena del accidente simplemente no me cuadraba. Caminé hacia el borde del acantilado por donde el auto había caído y me agaché para examinar las marcas de neumáticos dejadas en la tierra blanda. Las marcas cortaban una línea recta y decidida a través de la hierba, conduciendo directamente al precipicio sin ninguna desviación o vacilación. No había absolutamente ninguna marca de derrape o signos de tierra rasgada que indicaran un frenado frenético o un intento desesperado de recuperar el control del vehículo. Parecía como si el auto hubiera sido guiado por el borde con precisión deliberada en lugar de desviarse durante una pérdida de control a alta velocidad. Mi sospecha solo se profundizó durante los siguientes días cuando Isabel comenzó una campaña agresiva para tomar el control de la compañía antes de que la búsqueda se cancelara oficialmente. Arrastró a nuestro abogado familiar,
el señor Pérez, a la casa y exigió que acelerara el proceso legal para declarar a papá fallecido para que ella pudiera acceder a las cuentas. Me senté frente a ellos en la sala de estar y observé cómo ella golpeaba sus uñas manicuradas impacientemente sobre la mesa mientras el señor Pérez intentaba explicar el periodo de espera obligatorio para los casos de personas desaparecidas. Isabel golpeó la mesa con la mano y le gritó al anciano abogado con cero respeto por la situación o su largo servicio a nuestra familia. No me importan sus tecnicismos porque mi padre claramente se ha ido, y necesito acceso a esos fondos inmediatamente para administrar el patrimonio, gritó Isabel con el rostro torcido por la codicia. No pude permanecer en silencio por más tiempo y la miré con disgusto. Ni siquiera lo hemos encontrado todavía, y todo en lo que puedes pensar es en vender la compañía que él construyó. Isabel se volvió hacia mí con una mueca de desprecio y se rió cruelmente. Deja de ser delirante, Sofía, porque él nunca va a volver, y no voy a dejar que este negocio se hunda solo porque quieres jugar al detective. Salí furiosa de la habitación para escapar de su toxicidad y me retiré al estudio donde intenté recomponerme. En medio de las pilas de mapas de búsqueda, el teléfono en el escritorio sonó de repente, y el sonido agudo me hizo saltar porque habíamos estado recibiendo condolencias toda la mañana. Levanté el auricular, esperando otra llamada de simpatía, pero la voz al otro lado era áspera y urgente. El hombre se presentó como un guardabosques llamado Javier, quien llamaba desde una estación a 32 kilómetros río abajo porque había encontrado algo que cambiaba todo. Temprano a la mañana siguiente, conduje frenéticamente a través de los densos bosques de pinos para llegar al lugar de reunión que el guardabosques había descrito por teléfono. Los sinuosos caminos de montaña eran traicioneros y resbaladizos por el rocío de la mañana, pero llevé el motor al límite porque la posibilidad de que mi padre estuviera vivo hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. La estación de guardabosques estaba ubicada en lo profundo del territorio del Bosque Nacional, donde los árboles crecían tan espesos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol de la mañana. Detuve mi auto frente a la pequeña cabaña de madera y vi a un hombre alto con uniforme esperando en el porche con una expresión seria que me dijo que esto no era una broma. Javier dio un paso adelante para recibirme y no perdió tiempo con cortesías mientras me hacía señas para que lo siguiera dentro del silencioso edificio. Me condujo por un pasillo estrecho hasta una habitación en la parte trasera que se había convertido en una enfermería improvisada con suministros médicos apilados ordenadamente en estantes de metal. Me detuve en la puerta y sentí que el aire salía de mis pulmones porque la vista frente a mí era algo que había tenido miedo de esperar. Un hombre yacía en un catre simple con la pierna elevada en una férula y vendajes gruesos envolviendo su cabeza y pecho. Los moretones en su rostro eran oscuros y morados, pero no había duda de los rasgos familiares que había admirado toda mi vida. Sentí que mi corazón dejaba de latir por un momento mientras caminaba lentamente hacia la cama, porque verlo roto de esta manera era tanto un alivio como una pesadilla. Respiraba de manera constante, pero su rostro estaba pálido y demacrado por el agotamiento de cualquier terrible experiencia que hubiera sobrevivido en ese río helado. Extendí la mano y toqué suavemente su mano porque necesitaba sentir el calor de su piel para confirmar que esto no era solo una alucinación cruel provocada por mi dolor. Sus párpados se abrieron unos momentos después, y me incliné cerca con lágrimas corriendo por mi rostro, lista para darle la bienvenida. Pero en el momento en que sus ojos se enfocaron en mi cara, vi algo que congeló la sangre en mis venas. No había reconocimiento en su mirada, solo un terror crudo y primitivo que nunca antes había visto en mi padre fuerte y seguro. Retrocedió contra la cabecera del catre y apartó su brazo de mi agarre como si mi toque lo quemara. La mirada de pánico absoluto en sus ojos rompió mi corazón más que ver sus lesiones físicas porque me miraba como si yo fuera una extraña que había venido a hacerle daño. Traté de mantener mi voz firme mientras me inclinaba hacia adelante nuevamente para tranquilizarlo. Papá, soy yo, Sofía. ¿No me reconoces? Presionó su espalda contra la pared y sacudió la cabeza violentamente mientras su respiración se volvía rápida y superficial. Miró alrededor de la habitación frenéticamente como si buscara una ruta de escape antes de fijar sus ojos aterrorizados en mí nuevamente. Yo no te conozco. Por favor, no me hagas daño. El sonido de su voz temblorosa suplicando piedad me destrozó porque confirmó que el trauma le había quitado algo vital. Javier intervino suavemente para revisar sus signos vitales y me indicó que le diera algo de espacio para que pudiera calmarse. Me acompañó a la esquina de la habitación y me explicó en voz baja que había encontrado a mi padre arrastrado por la corriente en un banco de arena remoto hace 2 días en un estado de hipotermia severa.
Explicó que el trauma craneal severo que papá sufrió durante el accidente había causado una amnesia retrógrada significativa, lo que significaba que había perdido su identidad personal y los recuerdos del pasado inmediato. Javier me dijo que, si bien sus heridas físicas estaban sanando bien, su mente había bloqueado el trauma como un mecanismo de defensa contra el horror que había experimentado. Miré hacia atrás a mi padre, quien ahora se estaba acurrucando en una bola en la cama, y me di cuenta de que su miedo no era solo confusión, sino un instinto de supervivencia. Estaba aterrorizado porque en algún lugar profundo de su subconsciente, sabía que alguien había intentado matarlo. Si lo llevaba a un hospital público o anunciaba que estaba vivo, Isabel sabría de inmediato que su plan había fallado. Conocía a mi hermana lo suficientemente bien como para darme cuenta de que si descubría que él había sobrevivido, no dudaría en terminar lo que comenzó para proteger su herencia y mantenerse fuera de la prisión. La idea de exponerlo a ese peligro mientras era tan vulnerable era imposible de aceptar para mí. Me volví hacia Javier y respiré hondo antes de tomar la decisión más difícil de mi vida. Le dije que no podíamos informar esto a la policía todavía porque la persona que le hizo esto todavía estaba afuera y volvería para terminar el trabajo. Le expliqué que mi padre necesitaba tiempo para sanar en secreto donde estuviera a salvo de las personas que lo querían muerto. Javier me miró por un largo momento antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo porque entendía la gravedad de la situación. Acordamos que yo traería suministros y medicinas mientras él continuaba monitoreando la recuperación de papá en la seguridad de esta cabaña aislada. Miré a mi padre una última vez y prometí en silencio que lo protegería hasta que fuera lo suficientemente fuerte para recordar la verdad y reclamar la vida que le fue robada. Pasaron 3 días escondidos en el bosque profundo, con cada momento sintiéndose pesado como el plomo mientras el mundo exterior continuaba creyendo que mi padre se había ido para siempre. El aislamiento de la estación de guardabosques creó una extraña sensación de atemporalidad donde nuestro único enfoque era la recuperación lenta y dolorosa del hombre que yacía en la pequeña sala de enfermería. Javier demostró ser un aliado invaluable durante esas largas horas porque atendió las heridas físicas de mi padre con la habilidad de un médico de campo y la paciencia de un santo. Establecimos una rutina tranquila donde yo traía suministros frescos y comida de la ciudad bajo el amparo de la oscuridad mientras Javier monitoreaba los signos vitales de papá y se aseguraba de que permaneciera oculto de cualquier excursionista curioso. La fuerza física de mi padre comenzó a regresar lentamente a medida que el color volvía a sus mejillas, y finalmente pudo sentarse en la cama sin mareos. Sin embargo, su mente permanecía atrapada detrás de una niebla espesa e impenetrable que se negaba a levantarse sin importar cuánto intentara llegar a él. Pasé horas sentada junto a su cama, contándole historias detalladas sobre nuestras vacaciones familiares y los rascacielos que construimos juntos con la esperanza de que un nombre o lugar familiar encendiera una luz en sus ojos. Me escuchaba con una curiosidad educada que era desgarradora porque me miraba como si yo fuera una extraña amable en lugar de su amada hija. El punto de inflexión finalmente llegó en la 4ª tarde cuando decidí mostrarle los efectos personales que Javier había recuperado de sus bolsillos en la orilla del río. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el antiguo reloj de bolsillo de plata que había llevado todos los días durante 30 años. La cara de vidrio estaba destrozada por el impacto del choque, y las manecillas estaban congeladas en el momento exacto en que el agua había detenido el mecanismo. Coloqué el objeto de metal frío suavemente en sus manos ásperas y observé su reacción de cerca mientras contenía la respiración en anticipación. Miró el reloj con una expresión en blanco al principio, pero luego sus dedos comenzaron a trazar el grabado familiar en la cubierta trasera. De repente, dejó caer el reloj sobre la manta y se agarró la cabeza con ambas manos mientras un gemido de dolor agonizante escapaba de sus labios. El objeto había actuado como un pararrayos que atravesó el bloqueo mental y desencadenó una avalancha violenta de recuerdos reprimidos. Su cuerpo se convulsionó en la cama mientras las imágenes de esa noche aterradora regresaban a su mente como un carrete de película de alta velocidad que ya no podía pausar. Corrí hacia adelante para sostener sus hombros mientras Javier se movía rápidamente para verificar su pulso porque estábamos aterrorizados de que estuviera teniendo una convulsión. Pero no era una emergencia médica, porque mi padre me miró un momento después y el vacío en sus ojos había sido reemplazado por una mirada de claridad devastadora y profunda tristeza. La confusión se había ido, pero fue reemplazada por un horror tan profundo que lo hizo parecer 10 años mayor en cuestión de segundos. Me agarró el brazo con fuerza y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro curtido mientras reconstruía los momentos finales antes de caer al agua.
Nos contó con voz temblorosa que había detenido el auto cerca del terraplén empinado para descansar la vista porque se sentía inusualmente somnoliento durante el viaje. Recordaba haber escuchado el suave crujido de pasos en la grava afuera, pero asumió que era solo un animal pasando cerca del vehículo. Luego sintió que el auto se sacudía hacia adelante cuando se soltó el freno de mano y el vehículo comenzó a rodar hacia el oscuro abismo del río. Luchó por abrir la puerta, pero el ángulo era demasiado empinado y el impulso ya lo estaba arrastrando hacia las profundidades heladas. Papá me miró con ojos llenos de traición y susurró las palabras que congelaron el aire mismo en la pequeña habitación. Cuando el auto se precipitó al agua, la vi. Isabel estaba parada en la orilla, dándome la espalda fríamente, a pesar de que golpeé la puerta pidiendo ayuda. La confesión quedó suspendida en el aire como una nube venenosa porque escucharla en voz alta hacía innegable la realidad de su maldad. Mi hermana no solo había causado un accidente o cometido un error, porque había mirado a su propio padre a los ojos y había elegido dejarlo morir para poder tomar su dinero. Javier miró al suelo con una expresión sombría mientras yo sentía una ola de náuseas invadirme ante la pura crueldad de sus acciones. Quería llamar a la policía de inmediato para que la arrestaran por intento de asesinato, pero mi padre negó con la cabeza lentamente. A pesar del inmenso dolor de saber que su propia hija había intentado acabar con su vida, insistió en que nos apegáramos al plan que había mencionado antes. Dijo que un simple arresto no era suficiente porque ella usaría su dinero para contratar abogados y mentir para salir de ello como siempre lo hacía. Quería mirarla a los ojos y destruir sus mentiras frente a todos a los que ella intentaba impresionar. Acordamos que él permanecería muerto por 2 días más hasta el servicio conmemorativo y la reunión de herencia, donde le daríamos a Isabel la sorpresa de su vida. Ese fin de semana, la verdadera tormenta no estaba rugiendo afuera en el paisaje semiárido de Nuevo León, sino que estaba esperando explotar justo dentro de mi sala de estar. La atmósfera en la casa era sofocante a medida que los parientes y socios comerciales comenzaban a llegar para la lectura del testamento, que Isabel había organizado con prisa sospechosa. Ella había transformado el hogar en duelo en un escenario para su gran coronación, y estaba vestida para el papel con un vestido negro de diseñador hecho a medida que costaba más de 50.000 pesos, más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Se movía entre la multitud de invitados murmurantes con la gracia de una reina y aceptaba sus condolencias con un asentimiento practicado mientras sus ojos escaneaban la habitación para asegurarse de que todos los importantes estuvieran presentes para presenciar su victoria. Me paré en la esquina observando su actuación con un nudo ardiente de ira en mi estómago porque sabía que debajo de las perlas y la expresión sombría, ella prácticamente vibraba de emoción ante la idea de finalmente poner sus manos sobre el dinero. El señor Pérez llegó precisamente al mediodía, llevando su maletín de cuero gastado, y luciendo visiblemente incómodo con el procedimiento. Se sentó a la cabecera de la larga mesa de comedor de caoba y organizó sus papeles con movimientos lentos y deliberados, porque claramente no quería estar allí. Se aclaró la garganta para silenciar la habitación y comenzó a leer el preámbulo estándar de la última voluntad y testamento que mi padre había redactado hace años. Sin embargo, apenas había pasado el primer párrafo cuando Isabel se aclaró la garganta ruidosamente y levantó una mano para detenerlo. Se levantó de su silla y miró al anciano abogado con una mezcla de lástima y condescendencia, como si fuera un anciano senil que había olvidado cómo funcionaba el mundo. Metió la mano en su bolso y sacó un documento crujiente que parecía sospechosamente nuevo en comparación con las páginas amarillentas que sostenía el señor Pérez. Alisó el papel sobre la mesa y miró alrededor de la habitación para asegurarse de tener la atención indivisa de cada persona presente. «Puede guardar esa cosa vieja porque ya no es válida», anunció Isabel con una voz que goteaba arrogancia. Papá firmó un documento de transferencia otorgándome todos los derechos absolutos sobre la compañía y el patrimonio solo unas horas antes de su accidente para saldar mis deudas. La habitación estalló en un caos de conversaciones susurradas y jadeos de sorpresa mientras los invitados intentaban procesar esta bomba. El señor Pérez miró el documento con los ojos entrecerrados y señaló que la firma parecía temblorosa, pero Isabel respondió rápidamente que papá estaba bajo un inmenso estrés por su seguridad. Ella tejió una mentira convincente de que papá había transferido todo a su nombre para proteger los activos de los usureros con los que ella había estado involucrada. Fue una clase magistral de manipulación porque usó la deuda muy real que había creado como justificación de por qué ahora era dueña de todo. Ella se pintó a sí misma no como la causa del problema, sino como la salvadora que había dado un paso adelante para cargar con la responsabilidad de la fortuna familiar. Luego dirigió su atención hacia mí,
y la máscara de la hija afligida se deslizó por completo para revelar a la cruel acosadora que había debajo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre blanco liso, que arrojó descuidadamente al suelo a mis pies, como si estuviera tirando sobras a un perro callejero. El sobre aterrizó con un ruido sordo que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Isabel me sonrió con suficiencia y señaló el suelo con un gesto despectivo de su mano. Te daré una pequeña cantidad, unos 30.000 pesos, que es suficiente para alquilar un apartamento barato por unos meses. Así que tómalo y lárgate, porque eres una molestia visual para mí. Mi sangre hirvió ante la pura audacia de su mentira y la humillación pública que estaba tratando de infligirme. Me levanté lentamente e ignoré el sobre en el suelo mientras miraba directamente a sus ojos fríos. Le dije que era una mentirosa y una ladrona que nunca se saldría con la suya robando lo que papá y yo habíamos construido. Isabel perdió los estribos al instante y golpeó su mano sobre la mesa de mármol, lo que creó el ruido atronador que había iniciado toda esta confrontación. Abrió la boca para gritarme que saliera de su casa, pero las palabras murieron en su garganta. Las pesadas puertas dobles en la entrada de la sala de estar se abrieron con un crujido lento y deliberado que atrajo la atención de todos hacia el pasillo. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador cuando una figura emergió de las sombras. Javier entró primero, vistiendo su uniforme de guardabosques y empujando una silla de ruedas con firme determinación. Sentado en esa silla estaba el hombre que Isabel acababa de declarar muerto. Mi padre estaba sentado erguido con vendas aún envueltas alrededor de su cabeza y pierna, pero sus ojos estaban muy abiertos y ardiendo con una intensidad feroz que no había visto en semanas. No miró a los invitados ni al abogado porque su mirada estaba completamente fija en la hija que lo había dejado morir en el río helado. La repentina aparición de mi padre actuó como un rayo que golpeó el centro mismo de la habitación y congeló el tiempo para todos los presentes. La atmósfera cambió instantáneamente de una tensión incómoda a un estado de shock absoluto cuando 20 pares de ojos se fijaron en el hombre que se suponía estaba muerto. Isabel soltó un grito espeluznante que resonó en los techos abovedados mientras el color desaparecía por completo de su rostro, dejándola pareciendo una estatua de cera del terror. Su mano se quedó inerte por la conmoción, causando que la copa de vino de cristal que sostenía se deslizara de sus dedos y se estrellara contra el piso de madera donde se rompió en 1000 fragmentos brillantes. Tropezó hacia atrás hasta que sus piernas golpearon el borde de la mesa del comedor, y parecía que podría colapsar en cualquier momento porque su mente no podía procesar la realidad que tenía ante sí. Su boca se abría y cerraba repetidamente, pero no salían palabras, solo un sonido estrangulado y jadeante, como si estuviera mirando a un fantasma vengativo que había salido del río para arrastrarla al infierno. Mi padre se sentó rígidamente en su silla de ruedas con una postura que imponía respeto a pesar de las vendas que aún envolvían su cabeza y el yeso en su pierna. No dijo una palabra al principio, sino que simplemente se impulsó lentamente hacia el centro de la habitación hasta que estuvo a solo unos metros de distancia de donde Isabel estaba acobardada. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar el sonido irregular de la respiración de Isabel mientras presionaba sus manos contra su pecho en un intento inútil de calmar su corazón acelerado. Papá la miró con ojos que no tenían rastro del afecto paternal que una vez le había dado tan libremente, sino que ardían con la luz fría y dura del juicio. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó el documento de transferencia arrugado que ella acababa de presentar al abogado. Arrojó el papel sobre su regazo con una mirada de total disgusto y habló con una voz que, aunque ronca por sus heridas, tenía suficiente autoridad para sacudir los cimientos de la casa. ¿Te atreves a pararte ahí y afirmar que firmé este papel dándote todo? En ese momento exacto, estaba luchando por respirar en agua helada porque soltaste el freno y empujaste mi auto por el borde. Un jadeo colectivo recorrió la habitación mientras los parientes y socios comerciales se giraban para mirar a Isabel con expresiones de horror naciente. Isabel pareció salir de su estado de parálisis cuando el peso de la acusación la golpeó, e inmediatamente entró en modo de supervivencia. Comenzó a sacudir la cabeza violentamente y miró alrededor de la habitación a los invitados con ojos desesperados, suplicándoles que ignoraran al hombre en la silla de ruedas. Señaló con un dedo tembloroso a papá e intentó reír, pero el sonido salió como un ahogo histérico que no engañó a nadie en absoluto. No lo escuchen porque claramente está confundido y sufre de daño cerebral severo, chilló Isabel, su voz subiendo una octava con pánico. El accidente revolvió sus recuerdos, y no sabe lo que está diciendo. Sofía debe estar manipulándolo para decir estas cosas horribles para robar mi herencia.
Intentó recuperar la compostura alisando su vestido y volviéndose hacia el señor Pérez con una sonrisa falsa pegada en su rostro. Insistió en que necesitaban llamar a un médico de inmediato para sedar a papá porque claramente estaba delirando y era peligroso para sí mismo y para los demás. Sin embargo, su intento desesperado de manipular la realidad y pintarse a sí misma como la víctima se vio interrumpido cuando Javier dio un paso adelante desde detrás de la silla de ruedas. Sostuvo un pequeño dispositivo electrónico resistente que parecía un disco duro y lo conectó al gran televisor inteligente que estaba montado en la pared de la sala de estar. La pantalla cobró vida y mostró una serie de registros de datos complejos y formas de onda de audio que tenían la marca de tiempo con la fecha y hora exactas del accidente. Javier señaló la pantalla con mano firme y se dirigió a la habitación con el tono tranquilo y fáctico de un oficial de la ley presentando pruebas irrefutables. El sistema de datos interno del vehículo confirma que la puerta del conductor se abrió y se cerró desde el exterior solo momentos antes de que el auto comenzara a rodar. Y los sensores de audio grabaron claramente el sonido distintivo de tacones altos alejándose sobre la grava. Presionó un botón en el control remoto, y una grabación de audio granulada pero inconfundible se reprodujo a través de los altavoces de la sala de estar. Todos escucharon el sonido de la puerta de un automóvil cerrándose seguido por el rítmico taconeo de tacones duros caminando apresuradamente sobre las piedras del borde de la carretera, seguido segundos después por el sonido aterrador del automóvil gimiendo mientras se inclinaba hacia adelante. Isabel se congeló cuando el sonido de sus propios pasos la condenó frente a toda la familia. La prueba innegable le quitó su última capa de defensa y la dejó parada allí desnuda en su culpa. El señor Pérez, que había estado esperando este momento exacto, se puso de pie y asintió sutilmente hacia el pasillo que conducía a la cocina. Los pasos pesados de oficiales uniformados llenaron instantáneamente la casa mientras la policía emergía de donde habían estado esperando silenciosamente la señal. Isabel miró salvajemente a su alrededor en busca de una ruta de escape, pero se dio cuenta de que estaba completamente atrapada por las personas a las que había intentado engañar. Dos oficiales marcharon directamente hacia ella y tiraron de sus manos bruscamente detrás de su espalda mientras ignoraban sus chillidos de protesta. El frío clic metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Los parientes que le habían tenido miedo hace solo unos momentos ahora la miraban con pura repulsión mientras era inmovilizada físicamente. Isabel continuó gritando y agitándose contra los oficiales, lanzando maldiciones a papá y a mí. Pero su reinado de terror había terminado oficialmente. 2 meses después de que las sirenas de la policía aullaran fuera de nuestra puerta principal, todo finalmente volvió a su orden adecuado. El silencio en la casa ya no estaba cargado de tensión, sino lleno de una sensación de paz que no habíamos sentido en años. Los procedimientos legales contra Isabel se movieron con una velocidad aterradora porque la evidencia en su contra era simplemente insuperable. El jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar después de ver los datos técnicos del automóvil y escuchar el testimonio desgarrador de mi padre sobre ver a su propia hija darle la espalda. El juez la miró con cero simpatía mientras dictaba un veredicto mordaz que selló su destino durante las próximas décadas. Fue sentenciada a 20 años en una penitenciaría federal por intento de asesinato y fraude financiero extenso que involucraba los documentos de propiedad falsificados. Observé desde la galería cómo la realidad de su situación finalmente se derrumbaba sobre ella en esa fría sala del tribunal. Isabel gritó y lloró en absoluta desesperación mientras los alguaciles se la llevaban porque se dio cuenta de que su codicia le había costado los mejores años de su vida. Había cambiado su libertad y a su familia por una fortuna que nunca ganó, y ahora no tendría nada más que paredes de concreto gris para mirar hasta que fuera una mujer de mediana edad sin nada. Las secuelas del juicio permitieron a mi padre centrarse finalmente en el difícil viaje de la curación física y emocional. Decidió que era hora de alejarse de la rutina diaria del negocio de la construcción para priorizar su salud y encontrar paz en su jubilación. Me llamó a su estudio una tarde tranquila y colocó una pila de documentos sobre el escritorio que se veían muy diferentes de los que Isabel había intentado falsificar. Estos eran los papeles de transferencia oficiales que me entregaban las riendas de Construcciones Moreno por completo. Me dijo con lágrimas en los ojos que debería haber hecho esto hace años porque yo era quien realmente entendía el corazón de la compañía. Dijo que confiaba en mi capacidad y mi brújula moral para guiar a nuestros empleados hacia el futuro sin la sombra de corrupción que Isabel había proyectado sobre nuestra familia. Acepté la responsabilidad con la promesa de honrar el legado que él construyó y dirigir el negocio con la integridad que siempre me había enseñado.
Nuestras vidas también ganaron una nueva y maravillosa adición en la forma de Javier, quien pasó de ser nuestro salvador a convertirse en una parte querida de nuestro círculo íntimo. El vínculo entre él y mi padre se hizo más fuerte cada día a medida que compartían una comprensión única del trauma que habían superado juntos en ese bosque. Javier se convirtió en un invitado habitual en nuestras cenas de domingo, donde su risa llenaba el comedor que solía estar dominado por las quejas y la ambición tóxica de Isabel. Nos sentábamos alrededor de la mesa disfrutando de comidas sencillas y hablando sobre el futuro sin ningún temor a la traición o agendas ocultas. Fue un hermoso contraste con la tensión del pasado y un recordatorio de que la verdadera familia se construye sobre la lealtad y el amor en lugar de solo la obligación de sangre. Ver a mi padre sonreír al otro lado de la mesa al hombre que le salvó la vida me dio una sensación de cierre que necesitaba desesperadamente. Este capítulo agonizante de nuestras vidas sirvió como una profunda llamada de atención sobre el poder destructivo de la avaricia desenfrenada. La trágica caída de mi hermana se erige como un claro recordatorio de que la codicia material puede convertir a un ser humano en un monstruo irreconocible capaz de lastimar a su propia carne y sangre. Ella pensó que podía enterrar la verdad en el fondo del río Santa Catarina. Pero olvidó que la verdad tiene una manera de salir a la superficie sin importar cuán profundo intentes hundirla. La justicia puede haber sido retrasada por sus mentiras, pero llegó con la fuerza de un maremoto para lavar su engaño y restaurar el equilibrio entre el bien y el mal. Aprendimos que, si bien el dinero puede construir casas, se necesita integridad y amor genuino para construir un hogar que pueda resistir las tormentas de la vida. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por escuchar esta emotiva historia sobre la lucha de mi familia y nuestra victoria final sobre la traición. Espero que nuestra experiencia les haya dado una perspectiva valiosa sobre la importancia de la confianza y las consecuencias de dejar que la codicia gobierne su corazón. Por favor, tómense un momento para dejar un comentario a continuación compartiendo sus pensamientos sobre el castigo de Isabel y si creen que 20 años fue un precio justo a pagar por sus crímenes.